Y si todo lo que pensamos sobre los primeros americanos no solo está equivocado, sino que llega 10.000 años demasiado tarde. Durante casi un siglo, la clase de historia nos dio una sola respuesta, limpia y sencilla, que las primeras personas en poner pie en las Américas cruzaron el puente terrestre de Bering hace unos 13.500 años. Armados con lanzas de piedra y la ambición de cazar mamuts. Dejaron atrás las famosas puntas Clovis, esparcidas por Nuevo México, Texas y más allá, la supuesta pistola humeante de los primeros americanos. Pero algo nunca terminaba de encajar. Porque, en lo profundo de los bosques patagónicos de Chile, el sitio de Monteverde contó una historia radicalmente distinta. Excavado en los años 70 y datado por carbono en 14.800 años atrás, reveló madera, carne, incluso huellas. Todas de humanos que vivieron al menos 1.300 años antes de que Clovis siquiera existiera. Y no se detuvo allí. Las cuevas Bluefish, en Yukon, mostraron huesos con marcas de corte de hasta 24.000 años atrás. Meadowcroft Rock Shelter, en Pensilvania, 16.000 años de antigüedad. Paisley Caves, en Oregón, 14.300 años atrás, con excrementos humanos preservados, sí, ADN incluido. No eran anomalías aisladas. Eran señales que convergían. Y aún así, durante décadas, la ciencia las desestimó. Las llamó errores. Casos atípicos. Imposibles. ¿Por qué? Porque el modelo Clovis I era demasiado elegante. Demasiado conveniente. Encajaba con la hipótesis del corredor libre de hielo. Hacía que la historia fuera simple. Pero la naturaleza, resulta, no se preocupa por la simplicidad. Porque detrás de estos sitios tempranos había algo mucho más grande, un rastro genético escondido en las mismas células de los vivos y en los huesos de los muertos desde hace mucho. Susurraba de personas que no llegaron solo antes, sino de manera distinta. Gente cuyos ancestros no arribaron en una sola ola, sino en múltiples migraciones, por múltiples rutas, a lo largo de miles de años, y quizá, incluso desde orígenes enteramente distintos. Y justo cuando los arqueólogos creyeron tener la respuesta, el ADN reescribió la pregunta. Porque lo que reveló el genoma, no apuntaba al sur, ni al oeste, sino de regreso a través del Pacífico, hacia una tierra helada donde dos linajes antiguos colisionaron, y se convirtieron en algo completamente nuevo. ¿Cómo puede el ADN de Siberia revelar la identidad de los antiguos americanos? La respuesta a esa pregunta comienza en las montañas de Altai. Un lugar más viejo que nuestros mitos. Más frío que cualquier memoria. Y, sin embargo, de alguna manera, guarda las huellas dactilares de los primeros americanos. Durante años, los arqueólogos miraron hacia el este para explicar el poblamiento de las Américas. Pero no fue hasta que la genética se unió a la expedición que el rastro giró hacia el norte, al helado corazón de Siberia. Allí, en antiguos cementerios y dientes extraídos del permafrost, los científicos hallaron algo que ningún mapa había predicho. ADN mitocondrial. 5 haplogrupos, A, B, C, D y X, transmitidos por generaciones de pueblos indígenas americanos, todos se encuentran en poblaciones siberianas. También lo están marcadores del cromosoma y como QM242, la firma genética de casi todos los hombres nativos americanos vivos hoy. No era coincidencia. Era memoria de sangre. Y no estaba solo en los genes. En los pueblos El Kub, Ket y Evenk de Siberia Central, fragmentos lingüísticos evocan los ritmos de las primeras lenguas nativas americanas. Sus ritos funerarios, herramientas colocadas con los muertos, cráneos pintados con ocre, reflejan ceremonias vistas a miles de kilómetros en Montana, Perú y la Patagonia. El genoma no solo susurraba a través de continentes. Gritaba. Aún así, algunos se resistieron. La hipótesis solutrense sugería que europeos navegaron a través de la plataforma de hielo atlántica, trayendo consigo la tecnología Clovis. Otros afirmaban un cruce del Pacífico desde australomelanesios.
Pero en 2014, el genoma de un niño de 12.600 años enterrado en Montana, el entierro ANSIC 1, destrozó esas ilusiones. Su ADN no se vinculaba con Europa ni Australia, sino con linajes indígenas de Centro y Sudamérica. Llevaba a progrupos que apuntaban directamente, de regreso a Siberia. Esto no fue solo una migración. Fue un reencuentro con ancestros olvidados. Pero la revelación más sorprendente no estaba en estos marcadores compartidos. Llegó cuando los científicos desenterraron el esqueleto de un niño siberiano de 24.000 años atrás, cerca del lago Baikal. Sus genes no solo coincidían, añadían algo inesperado. Algo que sacudiría la idea de un origen único por completo. Pero un niño antiguo revelaría algo aún más extraño, un segundo origen. ¿Y si el ADN nativo americano incluye una línea fantasma de la Europa de la Edad de Hielo? Ese giro lo destrozó todo. Porque cuando los científicos secuenciaron el ADN de un niño hallado en Siberia, cerca del lago Baikal, congelado en el permafrost por 24.000 años, esperaban encontrar ascendencia de Asia Oriental. Las mismas raíces que habían estado siguiendo a través del puente de Bering durante décadas. Pero en su lugar, encontraron Europa. El niño, ahora llamado Malta Boyo Ma 1, portaba ADN de Eurasia Occidental. Y ni rastro de genética de Asia Oriental. Pertenecía a una población ahora perdida, los antiguos euroasiáticos del norte, o ANE. Un grupo que alguna vez recorrió las estepas de mamuts de la Siberia glacial y desapareció sin una civilización, sin una lengua, sin un nombre. Excepto uno, grabado en el ADN. Porque, sorprendentemente, hasta el 38% del genoma de los nativos americanos modernos proviene de ellos. Esto no fue una simple confusión. Fue una historia de doble origen. Los nativos americanos, antes considerados descendientes únicamente de asiáticos orientales, ahora se entienden como una fusión genética, nacida de dos linajes antiguos. Uno del este. Uno del oeste. Y no se mezclaron en las Américas. Se mezclaron en Siberia, miles de años antes de los primeros pasos en suelo americano. El ADN Y de Malta pertenecía a la progrupo R, la misma raíz ancestral hallada en muchos europeos. Su ADN mitocondrial era U, también común en europeos paleolíticos. Y aún hoy, fragmentos de ese mismo genoma sobreviven en tribus indígenas desde Alaska hasta el Amazonas. Esto explica los extraños cráneos hallados en sitios tempranos de América, rostros más anchos, cráneos más largos. Rasgos que no coincidían con los asiáticos orientales. Durante años, fueron anomalías. Hoy, son ecos de un pueblo euroasiático olvidado. Y de repente, la pregunta ya no era solo quién llegó primero a América. Era, ¿qué colisión antigua creó a las personas que lo hicieron? Así que si las raíces de América se forjaron en Siberia, a través de una fusión prehistórica, entonces ¿por qué tardaron más de 10.000 años en que sus descendientes finalmente cruzaran al Nuevo Mundo? ¿Por qué los primeros americanos permanecieron atrapados en Siberia por 10.000 años? Ese es el misterio. La fusión ocurrió, los antiguos euroasiáticos del norte y los asiáticos orientales ya se habían mezclado, genética, cultural y espiritualmente, mucho antes de que alguien pisara suelo americano. Pero algo los detuvo en seco. Literalmente. Hace unos 26.500 años, la Tierra se sumergió en el último máximo glacial, el capítulo más frío y letal de la Edad de Hielo. Glaciares colosales engulleron lo que hoy es Canadá y Alaska. ¿La puerta de entrada a las Américas? Sellada bajo hielo. Esto no era solo frío. Era encarcelamiento. Entre 25.000 y 15.000 años atrás, estos primeros ancestros quedaron atrapados en una masa terrestre hoy perdida llamada Beringia, una vasta estepa de tundra que conectaba Siberia con Alaska. Hoy yace bajo el mar de Bering. Entonces, era su único hogar y su prisión. Los estudios genéticos sugieren que estuvieron aislados por milenios, un bolsillo único de humanidad, cortado del mundo.
La hipótesis de la pausa beringiana, propuesta a inicios de los 2000 y refinada por investigaciones de ADN en 2014, sugiere que una pequeña población, quizá de tan solo 250 a 500 individuos, sobrevivió en este páramo helado por más de 10.000 años. En ese aislamiento, evolucionaron. Se adaptaron. Formaron un reservorio genético distinto, uno que se convertiría en el plano genético de casi todos los pueblos nativos de las Américas. Imagina la escena, refugios de piel de mamut azotados por vientos con filo de hielo. Oscuridad interminable en invierno. La luz apenas regresando. Cada niño nacido en esa tierra llevaba un genoma moldeado por la supervivencia. Cada muerte grabada en la memoria, iluminada por fuego y huesos. Pero esperaron. Generaciones pasaron. Los muros de hielo resistieron. Hasta que, el mundo cambió. Hace unos 16.000 años, el clima comenzó a transformarse. El hielo retrocedió. Los ríos regresaron. Y el camino hacia el sur se abrió. Pero justo cuando su senda hacia un nuevo mundo emergía, algo sucedió. No todos tomaron la misma ruta. Pero cuando el hielo finalmente se derritió, algo dividió a este grupo para siempre. Un grupo, dos continentes, que impulsó la división ancestral. El momento en que los glaciares retrocedieron, en algún punto hace unos 16.000 años, la primera ola de migración humana avanzó. Pero no se movieron como uno solo. Los estudios genéticos, incluyendo el trabajo de Reich et al. 2012 y Skoglund et al. 2015, revelan algo sorprendente. Una división, casi como una bifurcación en su árbol genético, ocurrió entre 17.000 y 14.000 años antes del presente. Una rama se convirtió en los ancestros de las poblaciones nativas del norte. La otra, en los del sur, extendiéndose hasta la Patagonia. La división no estaba solo en su ADN. Coincidía con sus huellas. En el sur, en Monte Verde, Chile, claras señales de presencia humana datan de 14,800 años atrás, fogatas, madera preservada y huesos de animales. Muy al norte, la cultura Clovis emergió alrededor de 13.500 años atrás, una tradición de herramientas con puntas acanaladas halladas en todo el oeste americano. Pero el misterio no era solo cuándo. Era cómo. ¿El corredor libre de hielo? No se abrió hasta unos 13.000 años atrás, demasiado tarde para Monte Verde. En cambio, la clave está en el mar. La hipótesis de la migración costera, ahora respaldada por hallazgos arqueológicos como herramientas en las islas del Canal y ADN de antiguos habitantes del Pacífico, apunta a una ruta anterior y más rápida. Siguiendo la línea costera del Pacífico. Esto no fue solo una migración. Fue una historia de supervivencia marítima. Anzuelos tallados en hueso. Canoas navegando por la autopista del Kelp. Conchales elevándose en playas antiguas. El Pacífico ofreció un corredor mucho antes que el hielo. Dos grupos. Una misma masa terrestre. Pero distintos océanos en su memoria. Y justo cuando esta teoría comenzaba a ganar fuerza, justo cuando las piezas encajaban, algo emergió de la tierra en Montana. Un entierro, perfectamente preservado, oculto por más de 12.000 años. Un niño. Y en sus huesos, la respuesta a todo. Pero un entierro, un niño en Montana, probaría de una vez por todas quiénes eran realmente estas personas. ¿Qué secretos llevaba en su ADN un niño enterrado con herramientas Clovis? Su cuerpo fue hallado bajo un saliente de arenisca en Montana, cerca de un lugar que el pueblo Crow llama la Tierra de los Comienzos. Era apenas un niño pequeño, no más de 2 años. Enterrado en silencio, envuelto en ocre rojo, rodeado por más de 100 herramientas de piedra, incluidas puntas Clovis perfectamente acanaladas. Para los arqueólogos, se convirtió en ANSIC 1. Pero su muerte no fue lo único que dejó una huella. En 2014, su genoma fue secuenciado. Fue el primer ADN antiguo completamente mapeado de las Américas. Y lo que reveló
fue asombroso. Este niño, enterrado hace 12.600 años, no estaba relacionado con europeos. Ni siquiera de cerca. Su ADN no apoyaba la hipótesis solutrense, que alguna vez afirmó que los primeros americanos cruzaron el Atlántico desde la Europa de la Edad de Hielo. En cambio, el genoma de Anzick mostró un estrecho vínculo genético con los pueblos indígenas de Centro y Sudamérica. Compartía más ascendencia con un niño quechua en Perú que con cualquier tribu moderna de Norteamérica, un descubrimiento que reestructuró todo lo que creíamos saber. Probó que las personas que fabricaron las herramientas Clovis no fueron una cultura aislada. Estaban conectados a una línea genética más profunda, extendida hacia el sur a través del continente, dejando su legado en huesos, en hojas de piedra y en sangre. Pero no fue solo la ciencia la que habló. El propio entierro, con su colocación cuidadosa, su simbólico ocre rojo, su quietud espiritual, contó otra historia. Una cultura ya impregnada de ritual, que ya entendía la muerte como algo más que un final. Era un mensaje a través del tiempo. Y aún así, Anzick no era toda la historia. Porque incluso cuando su ADN iluminó el camino desde el norte hasta la punta sur de las Américas, algo inesperado apareció en otro lugar. Un segundo linaje. Un rostro distinto del pasado de América. Y sin embargo, no todos los pueblos nativos descendieron de esta primera ola, algunos llegaron mucho después, con una historia enteramente distinta. ¿Y si algunos de los llamados nativos americanos no descienden de los primeros americanos en absoluto? Esa revelación sacudió todo el campo. Porque durante décadas, los científicos creyeron que la historia era simple, una ola antigua desde Siberia, congelada en Beringia, expandiéndose después hacia el sur para poblar ambos continentes. Pero entonces llegó el golpe. La secuenciación genética reveló que ciertos grupos indígenas en el Ártico y Subártico llevaban algo inesperado, una tercera ascendencia, totalmente distinta de los primeros americanos. No era solo una tribu diferente. Era una migración diferente, de un tiempo diferente. Aproximadamente entre 5.000 y 5.500 años atrás, mucho después de que los pueblos Clovis y Monteverde hubieran poblado los continentes, otra ola cruzó el estrecho de Bering. Esta no cazaba mamuts ni vagaba por las llanuras. Traía cazadores marinos, con perros de trineo, arpones y el instinto del océano. Estos fueron los paleoesquimales, y más tarde, los Thule. Hace unos 1000 años, los Thule reemplazaron casi todas las culturas árticas, no de manera gradual, sino rápida. Su tecnología avanzada y su movilidad redibujaron el Ártico en una sola generación. Cazaban ballenas del tamaño de autobuses. Tallaban armas de colmillo de morsa. Y construían asentamientos enteros sobre el hielo. Pero el verdadero giro es que no eran solo recién llegados. Su ADN sigue vivo, en los hablantes Nadene de hoy, como los atabascos, e incluso en parte de las naciones Navajo y Apache. Estos grupos llevan hasta un 10% de su ascendencia de esta ola siberiana posterior, lo que significa que no descienden únicamente de los primeros americanos. Son hijos de la segunda historia. Un origen separado. Un hilo paralelo de identidad. Así que el Ártico no fue poblado solo una vez. Fue invadido, reconstruido y reclamado, una y otra vez. Y justo cuando los investigadores pensaban que las migraciones iban en una sola dirección, hacia las Américas, surgió nueva evidencia. Parte del ADN nativo, no solo se quedó. Se dio la vuelta, y regresó a casa. Y entonces, los científicos descubrieron algo aún más extraño, ADN nativo fluyendo de regreso a Siberia. ¿Y si la migración no fue en un solo sentido? Durante siglos, imaginamos las Américas como un callejón genético sin salida, un destino final. El viaje terminaba aquí. Pero los nuevos descubrimientos voltearon esa idea de cabeza. En 2021, investigadores que estudiaban restos antiguos en Siberia desenterraron un giro asombroso, fragmentos de ADN, no de Rusia moderna, no de Asia Oriental, sino de linajes nativoamericanos antiguos.
Rastros de América, incrustados en huesos enterrados en lo profundo del permafrost. No era contaminación. Era real. Auténtico. Una señal que pulsa hacia atrás en el tiempo. Hace unos 11.000 años, o quizá incluso antes, pequeñas bandas de paleoesquimales, ancestros nadene o primos olvidados, cruzaron de regreso el estrecho de Bering. No para asentarse, sino para vagar. Comerciar. Sobrevivir. El estrecho de Bering, resulta, no fue solo una puerta prehistórica hacia el Nuevo Mundo. Fue un puente de doble vía. Una arteria viva y cambiante de movimiento humano, latiendo de este a oeste como sangre a través del corazón de un continente. Esto no era solo sobre genes. Era sobre identidad resonando a través de océanos. Estilos de herramientas de piedra, patrones de tallado e incluso cuentos compartidos hallados en ambos lados del Pacífico insinúan conversaciones antiguas, llevadas no en lengua, sino en linaje. Imagínalo. Un niño nacido en lo que hoy es Alaska, generaciones después de Anzick, viajando hacia el oeste, a lo que sería Rusia. Su línea sanguínea desaparecería en el hielo, solo para ser redescubierta miles de años después por un científico con un secuenciador y una sola pregunta. ¿Quién fuiste? Y enterrada en su genoma, estaba la huella digital inconfundible de las Américas. Pero ahora, comenzó a formarse una nueva pregunta, no sobre a dónde fueron, sino cómo vivieron. Porque estos pueblos antiguos, ya fuera en tundra o montaña, sobrevivieron a algo que la mayoría de los humanos no podría. No solo viajaron a través de continentes. Se adaptaron a alturas que deberían haberlos matado. Pero ¿cómo sobrevivieron estos pueblos antiguos en terrenos tan brutales y de gran altitud? La respuesta yace en un solo gen mutado. ¿Cómo ayudó el ADN siberiano a los humanos a sobrevivir en las Américas? Mucho antes de los rascacielos o satélites, sobrevivir significaba otra cosa por completo, resistir vientos de congelación, ríos glaciales y cumbres sin oxígeno. Y para hacerlo, algunos pueblos antiguos llevaban un arma secreta. Dentro de su sangre, había una mutación llamada EPAS-1. Identificada por primera vez en los habitantes de las tierras altas del Tíbet, este gen actúa como un regulador de volumen para el oxígeno. Evita que la sangre se espese peligrosamente en altitudes extremas, una ventaja genética tan rara que dejó atónitos a los genetistas cuando la encontraron de nuevo, en los Andes. Y en poblaciones de ascendencia ártica de las Américas. Pero aquí está el giro, este gen no evolucionó en las Américas. Sus raíces se remontan al otro lado del Pacífico, profundamente en el ADN siberiano. Algunos lo llaman un gen fantasma. Otros, una herencia de los ancestros denisovanos, una rama humana extinta que alguna vez recorrió Siberia y dejó fragmentos en nuestro genoma. Y EPAS-1 no está solo. Los investigadores han identificado ahora más de 70 adaptaciones genéticas en pueblos indígenas de las Américas, genes ligados a fortaleza inmunológica, resistencia al frío. Incluso la capacidad de procesar ciertas grasas y carbohidratos bajo condiciones extremas. No eran simples trucos de supervivencia. Eran reescrituras completas de lo que significaba ser humano, diseñadas por la naturaleza, forjadas por el clima y transmitidas a lo largo de 10.000 generaciones. Y aún están con nosotros. Algunas de estas adaptaciones antiguas afectan cómo responden hoy las comunidades indígenas a enfermedades, al mal de altura e incluso a ciertos medicamentos. Evidencia de que la dureza ancestral está grabada en nuestro ADN, aún moldeando la vida actual. Visualízalo, una imagen lado a lado, un entierro antiguo envuelto en pieles, junto a un niño andino moderno corriendo descalzo por la cima de una montaña. La misma sangre. El mismo código. Pero mientras los científicos mapeaban estos poderosos dones genéticos, un rompecabezas se negaba a encajar. Porque en algún lugar de esta historia genética, algo faltaba. Pero mientras el mapa genético se aclaraba, un eslabón perdido permanecía. ¿Y si la coincidencia más cercana al ADN nativoamericano estaba escondida en un fragmento de cráneo de 9.800 años en Siberia?
En la vasta calma del noreste de Siberia, cerca de las orillas heladas del río Kolyma, yacía enterrado un cráneo, modesto, casi borrado por el tiempo. Los científicos la llaman Kolyma I, una mujer que vivió hace 9800 años. Y cuando secuenciaron su genoma, descubrieron algo sobrecogedor. Ella no era solo otro espécimen paleolítico. Aproximadamente 2/3 de su ADN reflejan al de los nativos americanos vivos. Eso la convierte en la ancestro más cercana jamás hallada fuera de las Américas. Esto no era solo una curiosidad. Era el puente genético que hemos buscado durante décadas. Kolyma I lleva tanto ascendencia de antiguos norsiberianos, Ans, como de asiáticos orientales, fusionándose en algo casi idéntico al ADN fundador de los primeros americanos. Imagina ríos agrietados por el hielo, permafrost derritiéndose con el primer sol, y este cráneo emergiendo del frío, una infante o joven cuya genética permaneció intacta contra los milenios. Visualízala, siglos antes de que bosque, piedra o río dieran forma a un continente, viviendo una vida que algún día resonaría en las líneas de sangre de incontables tribus en las Américas. Su descubrimiento es más que ciencia. Es un recordatorio de que los paleosiberianos no fueron vagabundos distantes y desconocidos. Fueron progenitores directos, portadores de un legado que cruzaría el estrecho de Bering y echaría raíces en las Américas. En ese momento, Kolyma I unió identidad, memoria y sangre, prueba de que la historia no comenzó en las Américas. Comenzó aquí, en Siberia. Pero incluso con el genoma completo, una última pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué cruzaron en absoluto? Sabemos cómo llegaron. Incluso sabemos cuándo. ¿Pero por qué se fueron? La arqueología nos da fechas. La genética nos da rutas. Pero no responde esa pregunta primordial: ¿por qué ocurrió esta diáspora en primer lugar? Imagina Siberia durante el Pleistoceno tardío, una tierra temblando bajo el caos glaciar, donde enormes glaciares avanzaban y retrocedían en un ritmo cruel. Entre 26.000 y 19.000 años atrás, gigantescas capas de hielo aplastaban las llanuras. Los mamuts desaparecían, las manadas de caribú se reducían, y el mundo se volvía silencioso. Los cazadores del llana rinoceros Horned Sight, alguna vez impulsados por abundante caza y ríos abiertos, de pronto vieron la supervivencia misma en riesgo. Era más que hambre. Era una pérdida de lugar. Una presión que se asentaba en los huesos y susurraba en historias heredadas. El impulso de partir no fue una huida. Fue esperanza en movimiento. Una promesa tácita para descendientes que algún día rastrearían sus orígenes hasta ríos y estrellas distantes. Relatos de origen, susurrados a lo largo de milenios, aún resuenan en las tradiciones orales indígenas, de viajes, de ríos que guían a la gente, de constelaciones esperando ser seguidas. Esta fue migración como peregrinaje, como mito, como renovación de identidad. Una transformación más que una huida. Imagina esto: hace mucho, una madre siberiana levantando a su hijo sobre un río congelado, señalando un destello solitario de verde en el horizonte. Quizá ella también lo llamó hogar, solo que más al sur. Y hoy, llevamos esa historia cuando nos reunimos, desde huesos de mamut en llana, hasta huellas en Monte Verde. Desde antiguos campamentos en la tundra hasta pagobops modernos donde los cascabeles vibran con memoria y el pasado se siente lo bastante cercano como para tocarlo. Lo suyo no fue irse para huir. Fue irse para llegar a ser. Y en algún lugar, bajo el hielo o el océano, el próximo genoma espera ser encontrado. Si te fascinan las historias perdidas y los misterios del ADN antiguo, suscríbete para más relatos nunca contados.